Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu tayatawa ka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. La EPS indígena Anas Guayú celebró con orgullo sus 23 años de servicio en la atención integral de salud para el pueblo guayú en el departamento de La Guajira. Desde su fundación en 2001, Anas Guayú ha sido un referente en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención médica basada en la cosmovisión y sabiduría ancestral de esta comunidad. Watamar me pushwa anaya te holu sa happen tin putska tunta wala ka het puts o tamusia te yo to goston te PSI ka anaswayu ho kai kat te PSI ka anaswayu eketas Piamaski puna y menhuya. Anu holu mauria tarata y maíz na ya estaba na mano guayú que na resul no me na pusho ya sulu goma guajir. Senai he rehuya que 2001 ma una ya. Mse se ma TPS y kana suayu. Shena que senai ayatawa kasana san que wepia pa ka spurana. Awala que katakua pa que kohut que la toma na kuat panairo. La irayo ella heri que no guayú goma pa wakuat pa mahan kan. Na wates que na pureru na ella que no guayú guamareyo hawamayo. La señora Rosalinda Aguilar, lideresa guayú de la casta uriana y coordinadora general de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales, una de las fundadores de Anas Guayú, resaltó los 23 años gestionando salud en las comunidades. Anuka waneho yotska asok que chipa hete kera que te piam que chiki huya punaimen te wawala que Rosalinda Aguilar shashkiska te ayatawa que wayu urian anu hoskipo en la Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales de La Guajira manaka nayale no utkin autoridad akumo shiken skuat pa su taiwa te PSI ka Anas Guayú piam shki punaimen huya chiru he maurias nai hiena achawa wakuat paspurana. Bueno, quiero aprovechar al público, las personas que escuchen este mensaje, aprovechar el cumpleaños de la empresa Anas Guayú. 23 años de fundada. Y aquí estamos parados, seguimos adelante. Que darle las gracias a Dios, a la gerente y a toda su comitiva, que son los pilares, que son los que acompañan a todo lo que hay que hacer en la empresa, que son los funcionarios. Anu ka snake wawala ka Rosalinda so kaikat anaya otse holu sa homohia anasa ha punta sokta ka nta sak hiwane wa ilhukua anu tanak sa hotopiama ka chikipuna y menhuya sketa hot empresa ka Anas Guayú sena sku mahni sku paparare anu hota maula shawala in hot heta anai anu hatanak himoya apostana no mareiwa sa holu tskipo ka otawani wa irnaku na rut ka kan snai anaha otasnai apa analu skamu na iskishi kana na ya sur la que para na ya kana rut kana como kan squat po wamu wane wa reskuta etawaka pero mure un tishi anai te ho una empresa mure wa puro wa ya kana otana una pushwa na yatashi ya kana suru aposta analu namoi otatara sta nama sa yan ho na hut ka tiran wana wama mushaka wamu so wata kamato.
¿Sabías que el consumo de sustancias psicoactivas produce deterioro de la memoria, del aprendizaje y de la capacidad de resolver problemas? Además, puede ocasionar problemas de salud grave, como enfermedades pulmonares, cardíacas, cáncer o problemas de salud mental. La EPSI Anas Guayú te invita a prevenir y colocar fin al consumo de sustancias psicoactivas. Juntos gestionamos salud. Moriqueira, mante cararocta, puricare herra, por allá ten huma wanepia, herrut capa, una mano en equipo que neuro telistado sensal smacarihona, otamusia, na no horica na camana telistado sensal que es que orten runti cararocta, huma cararocta sisbei manaka, y papá ya estaba piench. Con una muestra cultural guayú se celebraron los 23 años de la EPS indígena Anas Guayú. La gerente Beda Margarita Suárez resaltó el evento. Macasurus cuaito guayú, Mauria, pues anarut, sajotopiyama que equipo en Juya, de EPSI Anas Guayú, tu equipo de Beda Margarita Suárez, R7, Scuaito Tahuaca Mauria. Con muchísimo orgullo compartimos con todos ustedes, nuestros aliados, las autoridades tradicionales, con la red, con la comunidad en general, nuestro 23º aniversario. Son 23 años de historia que queremos darle a conocer todos a través de diferentes muestras culturales. Son 23 años de esfuerzo, pasión y de compromiso con nuestras autoridades y por supuesto con nuestras comunidades. Auguramos para las autoridades tradicionales que tuvieron la iniciativa de conformar la EPS indígena Anas Guayú muchos éxitos, que Dios les dé sabiduría, discernimiento y que en los años venideros sigamos celebrando nuestros aniversarios de la mano de todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacerlo posible. Anur henai ko tu equipo que sawata ka mate huma hiya kanairo tarats maintaya sa hoyan waya taya huma wane wai ruku hiya kanaya autoridade kanairo na equipo kanama ota mushia na pushwale na RR ya kana wama RR rut kan hiya kan wama kan wane waku sa hoto piam ka chia pune me huya chiki ma hat kasa more chiki ma tona yatawa anas na tan skuai pasulup na wakuai anu howe ten shiska wakuai te ka wama parira wa skua por stehan te tama na toma na merahan que to wakuai porque anu ha weketa inte piama que chiki huya maka watson wayatain oto weketa en wane casa alaure rai ne pahena alaura yo que la autoridad que na ruane verna kusuru ma tarats tainama skahamo inaya ai querer shio wa purero taitawa kapar por anai tenshiro to intensiana ya no mareo sauna pues wekiro kasanas por anai intensia mureo intensi watta huya na por na wane verna ku na ya que na wama so huya que hotel anaya otse sa apostana rolo muy pushware yakan sa en way mauria so una kaikat musta doctor Beda Margarita muy Guatemala. El VIH se transmite a través de la sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales de las personas infectadas. No se contagia mediante besos, abrazos o alimentos. Puede transmitirse de madre a hijo en el embarazo y el parto. Las personas con VIH que reciben tratamiento no lo transmiten a sus parejas sexuales. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Tuanu de VIH manakar otono senai he isha no tono hinai he kaspusho tamsi chira ni nre roheni wan wayu no ikararioto chikana que tuanu de kana utpa no hotsuno tu hai mahira pone wai roku no ro tu tuanu de ka chikana inkari no hotsuno tu hinai he nuara. Olfer Lima saludó y felicitó a la EPS indígena Anas Guayú a nombre de los usuarios. Wani hochi equipo que ane custo atención usuario manaka para Olfer Lima ani honiwama pura asaka otapa analutsme anaswayo sowata kamato. Hoy estamos felices y contentos porque la empresa EPS Anas Guayú está de cumpleaños. Desde un día como hoy le estamos felicitando porque sinceramente es un orgullo que como empezó esa empresa como la nuestra y es la nuestra hasta el momento porque sinceramente ella ha conllevado a que es una de las mejores EPS que ha mejorado en el sistema de salud y es la que ha cumplido con todo. Feliz año a Anas Guayú, feliz año a la gerente, feliz año a cada uno de los que están participando, de los empleados y a nosotros los usuarios, porque hoy es la conmemoración de la EPS Anas Guayú, la nuestra. Ano no hay coro chiskish que te nawamahan que na raneo kushki par tarach mantaya. Skahamoy ana hawaya suru una empresa murió que no dice EPS Anas Guayú es que ta suya mauria. Skahamoy
aren te hajinto marei bueno tan guapureros pero tarate hene weisuma yarete ten wan o tarete ten wan ki we pos nai chawokorlo ko wamui hene mauria skamun shan anas shan rotu ya kuai pa we pahe waya kene rehet kene yahuru tarachi man wayasma EPS y anas wayu sauto piama ka chiki puno men huyase sanai rotu shan nai shia namana pushu are wape analu namana yatashi kene iru yahuru otana ya hapuru kene skuai paneski shi kene pushu ai sau hotu ya waya te neya te kawamun so kai kat tarachi man ta islamamos ne. Para evitar enfermar por ira o EDA, debes completar el esquema de vacunación, dar lactancia materna, consumir agua segura, hervir en agua para el consumo humano, evitar el contacto con personas enfermas, lavar las manos con agua y jabón, establecer hábitos alimenticios acorde a la edad de los niños, evitar cambios bruscos de temperatura. Ya sabes, acata estas recomendaciones para evitar enfermar por ira o EDA. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Hai, tu pura norinti hotun, wane eta, ota e iha, ota msia shunoi, hai te pitch motso yon ga chuhen han wane pi no shekin han e kut pura prai piru kashi, ota msia, ala kahan hat pushu ale tu wing asana kat ane rehere uchon. No horut kan sanai pna wai ka yuri, e kai tera kanani shunoi o ji hai, puro hopa hap wane pi ska wing ska hawon, ota pansa tun te kun ka rota hotuma, ne kun te pitch yan ska no wi se no hikire kure ke hawate na mun te pitch kan. Kasumun te kasakat mun kahair te ka han te pichen surio tamre ure huya na hai na pa pura nai hanai na. Por su parte, Carlos Gómez, exgerente de Anas Guayú, recordó sus pasos por la empresa y resaltó su contribución a las comunidades guayú. Anu pots que nere que doctor que Carlos Gómez ski puna aspara en que te empresa que hay que no útil hay que chicken script ta wa ka no que nos por los tuños te machimauria se ni te interna para que vamos so que tío so tu ya ya chore esta wa ma. Anas Guayú para mí significa mucho. Primero, un cambio en mi vida profesional. Quiero recordar un poquito cuando llegué a Anas Guayú. Llegué en el año 2005, en enero, a hacer una licencia de maternidad de la hoy gerente como auditora de calidad. Posteriormente fui auditor de cuentas médicas, posteriormente llegué a la gerencia de esa importante empresa, logrando un importante crecimiento en el aseguramiento de muchos usuarios en el departamento de La Guajira. Y bueno, realmente ha sido una empresa a la cual he estado vinculado desde ese momento, desde cualquier escenario, desde el escenario privado, desde el escenario público, y siempre propendiendo y ayudando con que sea la primera del departamento como lo viene siendo, no solo en cantidad sino en calidad, y siempre llevando un mensaje, llevando unas acciones que puedan mantener la operación de esta importante entidad a pesar de todos los ires y venires desde el punto de vista normativo. Pues Anas Guayú se ha mantenido a pesar de eso, y bueno, felicitar a Anas Guayú en sus 23 años de que realmente sigamos así, sigamos creciendo, sigamos integrados y tengamos unos buenos resultados en salud para La Guajira y para el país. Anu noite doctor Carlos Gómez, so kai kat shima. Puts kat tamoy hat kar humoy karu moy shatas mai, tamoy taya kai skamoy awana hasta kuai pamakat tatuhanka. Sanai hetai kare nei para so to huya ka 2005, shir que snetai para wan hier anu gerente Mauria, so una tía auditora de cuentas médicas siaka. Shir karu stai ma que recashis chique, chinno to wayatanka anai shetai tana ka skin de empresa katshia. Estai mano cuenta médica murió anashata san shuru la enta wa ka wanok to shisru womai wahir spura anasan ten shoroto in skuaipa surupna te casa corro ko ari una raura yo to corro ko ari un washinno shinakara ka san roto in skuaipa pansan shi ota ana inte karlo to smakara ari un waketa han shi pa to chunt ka ari una raura yo wamai sana spushu ati chain wai se wai wamai chiru te karlo kariru anoktas wa tan acheche rasto wa tanka wani piawuri porque ka spushu ai sa hoto piama ka chiki uya ponai tarat shmanta ya sa skahamon ana waya wanawan ana waya hutketen ana wai pain wai chiro en casa ya tawa mureus ana in to los toin hatru woma Guajira otta ella tena su para watta sari arihuna sulu woma en Colombia mushni watta mar wama ana ya sa no doctor que sa watta gamate.
Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otseholu so que tu me que nos pushuai apakan te yo toko tsulu eta hora que pucho tun yo toko tum TPCI ka anaswayu horu sa hapit penta eta waka sulu anaswayu o te keta katstum ta to piama ka chiki puna me huya sna ya tawa wama waya kan wayu kana o tanama na pushwa na wayu wama han kan tarachi wa huma hi wane pi wama to checherin ko peta eta waka wa pure ruwane wa ruwa muste TPC ka huma so ka tarachi wa huma wane wa ruku ya apakan ya que no win peori que no puhe orica ucho he orica otro para imagen que no wayu tarachi wa más camoy eshi waya huma wanepi sanken panata etawaka terhere ka ingeniería TPCI kana swayu huma wane wa ruku soto han ya que no tawaya kan acha hira shwe wanepi kwa papurana.